Bien, colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Profesor Crispín, buenas noches y bienvenido a todos a esta nueva jornada de capacitación. Colegas, en esta oportunidad, como todos tenemos conocimiento, nos toca trabajar conocimientos pedagógicos de la especialidad, en este caso, de educación primaria. Para ello, obviamente, contamos con la presencia del magíster Crispín Mejía, para quien voy a pedir fuertes palmas para recibirlo de la mejor manera, obviamente, virtual. Profesor Crispín, buenas noches y bienvenido una vez más a esta sala. Adelante, por favor. Buenas noches, profesor Reimer. Buenas noches, estimados colegas maestros. Un gusto saludarles y bueno, esta noche vamos a tener pues una jornada más de preparación para este gran reto que nos toca afrontar. Buenas noches, profesor. Gracias. ¿Me permite presentar la pantalla, profesor? Muy buenas noches, Profesor, colegas. adelante. Noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo está, maestro? Bien. Colegas, un gusto saludarles nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a seguir analizando casos. Ustedes van a ir ya respondiendo a las preguntas y como les dije la semana pasada, no interesa si acertamos o no, lo que interesa es de que tenemos que irnos clarificados por qué tal o cuál es la respuesta correcta. Muy bien, entonces vamos a seguir la misma secuencia. El día de hoy nos toca resolver otros casos. Entonces voy a pedirles también que nos apoyen con la lectura porque ya. En todo caso, vamos avanzando. Recién seguramente se están adecuando. Bien, los estudiantes del primer grado se encuentran interactuando con diversos textos literarios. En esta oportunidad, la docente les ha propuesto leer el siguiente poema. Entonces, tenemos acá un poema titulado Travesuras. Una ovejita de blanca lana, como avioncito, quería volar. Mueve patitas, salta que salta, hasta que al suelo vino a parar. Entonces quiso ser y sobre el suelo se arrastra ya. ¿Cómo se puso nuestra ovejita? Ahora su mami se va a asustar. Bien. Es un poema para niños de primer grado. La pregunta es, durante el intercambio de ideas sobre el poema, varios estudiantes realizan algunos comentarios. A continuación se presentan los comentarios de 3 estudiantes. Aldana, esta es la historia de una ovejita que le gusta imitar. Bea, mi mamá me contó una historia en la que las ovejitas podían volar como los pájaros. Carla, estas letras de aquí, señalando el título, Travesuras, están más oscuras porque es el título, ¿no? ¿Qué estudiante ha deducido información implícita del poema? A ver, colegas, sus respuestas. Carla. Ya, Carla dice. ¿Qué dicen? A ver los demás. Aldana. 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 A ver, ¿quién dijo Carla? ¿Por qué? ¿Qué es Carla, estimado colega? ¿Nos podría un poco sustentar? Podría ser, profesor, bueno, disculpe, podría ser porque el título está seleccionado, o sea, se ve negrita, podría ser que la niña haya tomado atención más al título.
¿Ya? ¿Quién dijo Aldana? ¿Nos podría un poco comentar por qué está eligiendo esa respuesta? Bien. Profesor, puede ser Aldana porque ella dice que en la historia de una ovejita que le gustaba imitar, por lo que dice que quiso ser un cocodrilo. No dice ahí, pero ella está deduciendo que al querer ser un cocodrilo, imita. Ya, quería ser un avioncito, quería ser un cocodrilo. Ya, muy bien, vamos a ir a un poco a explicar esto porque debe quedar clarísimo. Muy bien, colegas, felicitaciones. La competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Nosotros tenemos 3 capacidades y esto debe quedar precisado. Obtiene información del texto escrito, es una de las capacidades. El estudiante localiza y selecciona información explícita en textos escritos con un propósito específico. O sea, cuando obtiene información, el estudiante recupera, localiza información que está en el mismo texto. Entonces, las preguntas son, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Etcétera. Entonces, eso debe quedar clarísimo. Cuando nosotros observamos la capacidad infiere e interpreta información del texto, nos referimos, el estudiante construye el sentido del texto. O sea, no está explícito. El estudiante tiene que construir ese sentido. Para ello, debe establecer relaciones entre la información explícita e implícita. Ustedes recordarán que para deducir o para inferir necesitamos tener con claridad la información explícita porque a partir de ahí vamos a deducir, vamos a inferir. Luego dice implícita de para deducir una información o completar los vacíos. En algunos casos hay vacíos, pero sí se puede completar con la información que tenemos. A partir de estas deducciones, el estudiante interpreta la relación entre la información implícita y la información explícita. Esa deducción no viene de la nada, esa deducción viene de una información que está allí en el texto, pero no está explícitamente ahí. Entonces, eso es la inferencia, eso es la deducción. Y cuando hablamos de reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto, es un proceso de reflexión y evaluación del texto, ¿no? Donde el estudiante se distancia de los textos escritos, toma distancia y luego compara y contrasta aspectos formales y de contenido. Cuando hablamos de aspectos formales, estamos hablando, por ejemplo, de por qué el título va con mayúscula, por qué va con negrita, por qué se ha puesto imágenes, etcétera, ¿no? La forma. Y cuando hablamos del contenido, opinamos sobre el contenido de un texto, de la historia, de una narración o de una exposición, sobre el contenido. Entonces, eso debe quedar un poco clarificado, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a volver un poco a la pregunta. A ver. Y dice, Aldana dice, esta es la historia de una ovejita que le gustaba imitar. Esa parte que dice que es una historia que le gusta, de una ovejita que le gusta imitar, ¿está explícito o ha tenido que inferir el estudiante? Ha tenido que inferir. Exacto. Inferido. No hay acá donde diga que es, No. que es una ovejita que le gusta imitar. En ninguna parte la encontramos. Pero Por eso sí es la partimos de una información explícita que dice, una ovejita quiso ser
como una ovejita de blanca lana, como avioncito quería volar. También nos dice que saltaba, después nos dice acá, quiso ser cocodrilo. Entonces, cuando alguien quiere ser o parecerse a alguien, entonces estamos hablando de una imitación. Entonces, el estudiante ha tenido que inferir. ¿Por qué no sería Carla? Dice, estas letras de aquí, señalando el título Travesuras, están más oscuras porque es el título, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de otra capacidad que acabamos de explicar, ¿no? Sería Entonces, más sería una adelante información seguramente, a ver, explícita. maestro. En Carla sería una información explícita, ¿no? Claro, está viendo la forma. Está evaluando, está reflexionando, pero de la forma, ¿no? Porque acá está el título y dice, este título está más oscuro porque es título, ¿no? O sea, ya relacionó que el título siempre va con negrita o va en algunos casos con mayúscula, ¿no? Entonces, eso obedece a otra competencia. Entonces, colegas, estamos concluyendo que la respuesta correcta es la de Aldana. Continuamos. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura de la pregunta 2? Yo voy a leer, maestro. Adelante, maestra Yanet. La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre la función que cumplen los dibujos en el poema. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? A. Pedirles que indiquen a qué estrofas del poema corresponden los dibujos de la ovejita. B. Pedirles que expliquen cómo cambiaría su lectura del poema si estuviera sin los dibujos de la ovejita. C. Pedirles que comenten en qué se parecen los dibujos de la ovejita del poema a las ovejas que aquellos han visto. Muy bien, gracias, profesora. ¿Qué dice? ¿Cuál sería la acción pedagógica más adecuada para lograr su propósito? La B, maestro. La C. A ver, sus respuestas. La B. La B, dijo acá el maestro Alexander. ¿Qué dice el resto? Yo dije la C. Vamos a reflexionar, dice, o sea, el propósito, ya, ahí dice alguien, ya. Dice que el propósito es que los estudiantes reflexionen sobre la función que cumplen los dibujos en el poema, ¿verdad? Sí. Entonces ya habíamos estado ubicando por ahí la capacidad que está relacionado con esta parte de la competencia lee. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? Ya. Pedirles que indiquen a qué estrofa del poema corresponden los dibujos de la ovejita. Me parece que sí tiene alguna orientación, pero vamos a dejarlo ahí. Pedirles que expliquen cómo cambiaría su lectura del poema si estuviera sin los dibujos de la ovejita. Ustedes saben que cuando un autor o cuando uno produce un texto y coloca un dibujito o una imagen, esa imagen cumple una función, o sea, no, como decimos, no está de adorno, ¿no? Sí, sirve para que el lector lo pueda entender mejor, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, pedirle que explique cómo cambiaría su lectura del poema si estuviera sin los dibujos, entonces me parece más pertinente que el primero. Vamos a pasar al tercero. Pedirles que comenten en qué se parecen los dibujos de la ovejita del poema a las ovejas que ellos han visto. Bueno, acá se aleja del texto, ¿no? Nosotros en la diapositiva habíamos estado explicando que cuando el estudiante reflexiona sobre el contenido, sobre la forma del texto, toma distancia y evalúa el texto. Entonces, cuando ya decimos en qué se parecen la ovejita de esto con la ovejita de que ellos de su experiencia,
nos estamos yendo a otro campo, ya no estamos centrados en la reflexión del texto, ¿no? Por eso sería importante identificar, ¿no? Reflexiona sobre la función que cumplen los dibujitos. ¿Qué capacidad? La capacidad evalúa y reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. En esa capacidad nos ubicamos. Entonces, haciendo ya un análisis más minucioso entre la A y la B sería la más adecuada, ¿no? Porque acá el estudiante va a explicar cómo cambiaría su texto si es que lo saca los dibujitos, porque los dibujitos ayudan a expresar o que el lector comprenda mejor lo que se quiere expresar, ¿no? En el texto. Entonces, de esa manera estamos concluyendo sobre la respuesta que dice acción pedagógica más adecuada para lograr su propósito. Entonces, eso debe ir quedando un poco precisado, ¿no? Se refiere a la capacidad, evalúa y reflexiona la forma, en este caso la forma, porque los dibujitos, las formas de las letras, los subtítulos, etcétera, el formato, corresponde pues a la evaluación o a la reflexión de la forma del texto. Y el dibujito, obviamente, corresponde a esa capacidad. Y cuando vamos a decirles cómo le hacemos reflexionar sobre la función o la importancia que tiene esta parte del texto, lo más idóneo sería pues pedirles, ¿no? ¿Cómo cambiaría? ¿No? Tal vez los estudiantes van a decir, no, mis compañeros todavía no leen y no lo van a entender mejor. O el dibujito ayuda a entender más la lectura. O nos ayuda a estar más contentos con la lectura, qué sé yo, pero cumple una función. Muy bien, pasamos a la 3. ¿Alguien nos podría ayudar con esta lectura, por favor? Yo, maestro. Adelante, maestra Lucila. En otro momento de la actividad, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del poema. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para ello? A. Según la primera y segunda estrofa del poema, ¿por qué la ovejita se cayó al suelo? B. De acuerdo con el contenido del poema, ¿qué animal quiso ser la ovejita? C. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del poema? ¿Por qué? Muchas gracias, profesora Juliana. ¿Qué dicen? ¿Cuál será la actividad? En otro momento, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido. Igual, estamos en la capacidad de reflexionen sobre el contenido, ¿ya? Y esa capacidad de la competencia lee. La C, maestro. ¿Cuál, maestro? La C. La C. ¿Por qué cree que la C, maestro? ¿Nos podría un poco comentar? Bueno, a lo que lo he entendido está aquí, la docente busca que el estudiante reflexione sobre el contenido del poema, ¿no? ¿Por qué la C? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Entonces el estudiante reflexionará, me llamó esto, el por qué, ¿no? Para que lo explique. Eso sería para mí, ¿no? ¿Ya? ¿Otro? La sé, profesor. ¿Por qué? Como dijo mi colega, porque acá nos mencionas reflexionar sobre el contenido del poema. La A no podría ser porque te habla de las estrofas, ¿no? Y por qué la oveja se cayó. Netamente te está hablando solo de la oveja en la A. Por eso no podría ser. De acuerdo, y la B dice, de acuerdo con el contenido del poema, ¿qué animal quiso ser la ovejita? Entonces se centra mucho más en la ovejita y no en sí en el contenido de todo, ¿no? Entonces la C yo pienso que es la respuesta porque también hay otra pregunta que acompaña el por qué para que pueda fundamentar el estudiante. Y para recalcar más, además en la A dice, ¿no? Prácticamente la profesora, la maestra, le está diciendo, ¿por qué la ovejita se cayó del suelo, ya? Del niño, ya por esto, ¿no?
Y en práctica no está reflexionando, solamente está respondiendo la pregunta. En la B igual, ¿no? ¿Qué animalcito quiere usted ser? Un cocodrilo. Es una respuesta nomás lo que, pero no nos pide las respuestas que debe hacer el estudiante, nos pide que reflexione sobre el contenido del tema, ¿no? Entonces en la C, el estudiante va a reflexionar qué es lo que más le llamó la atención, dirá esto y esto, ¿no? Excelente, excelente, colega, les felicito. Efectivamente, ustedes ya se están ubicando en la capacidad. La primera, la A, está orientada a la capacidad de infiere. ¿Por qué la ovejita se cayó al suelo? Va a inferir, ¿no? A partir de la información explícita va a hacer una inferencia, ¿no? Porque pesa, porque no tiene alas, etcétera. Va a hacer una inferencia. En la B, ¿qué animal quiso ser la ovejita? Es una recuperación de información. Obedece a la capacidad, recupera información. Y la C, sí, está orientada a la capacidad, reflexiona sobre el contenido. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? O sea, va a opinar. O sea, cuando nosotros reflexionamos sobre el contenido, es lo que llamamos nosotros la opinión. ¿Qué te pareció? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué harías tú? Entonces, esas preguntas son orientadas para que reflexiones sobre el contenido del texto. Entonces, cuando nosotros le preguntamos al estudiante qué es lo que más le llamó la atención, ¿por qué? Entonces dirá, pues a mí lo que más me llama la atención es que el poema tiene un mensaje para los niños, porque los niños somos bastante imitadores, yo estoy de acuerdo, me gusta, qué sé yo, ¿no? Entonces va a opinar sobre el contenido. Muy bien, colega, les felicito. Estamos, creo, ya un poco más afinando esto. Siguiente pregunta. ¿Alguien nos ayuda con la lectura, por favor? ¿Nadie? Ya. Vamos avanzando entonces. Ya, yo le leo, maestro. A ver, Alexander, adelante. Un poquito ronquito, maestro, mil disculpas si no se entiende. Ya, maestro, adelante. Los estudiantes de primer grado van a elaborar un cancionero para la celebración de los días festivos del aula. En este contexto, una pareja de estudiantes decidió escribir una canción de feliz cumpleaños. A continuación, se presenta la primera versión de su texto. Ya podemos observar, dice feliz cumpleaños. Que los cumple ya, más o menos, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Que hay aquí dificultades de ortografía. Pregunta, tomando en cuenta las conceptualizaciones sobre la escritura de los estudiantes, ¿qué nivel de escritura se ajusta más al texto escrito por ellos? A, silábico, B, silábico alfabético, C, alfabético. ¿Qué dicen? Esto exige un poco conocimiento disciplinar, ¿no? Tenemos que un poco recordar a las investigaciones que ha realizado pues la maestra Emilia Ferreiro, ¿no? Ella es la que ha determinado los niveles de escritura, ¿no? Seguramente ustedes han leído, les recuerda algo. ¿A qué nivel de escritura se aproxima o se ajusta este texto que ha producido el estudiante? Silábico alfabético. Silábico alfabético, ya. ¿Por qué, maestra? ¿Cómo usted lo entiende este nivel? A ver, yo lo entiendo así porque hay, por ejemplo, en el texto encuentro sílabas. En lo que es silábico encuentro los años, por ejemplo, ¿no? O sea, sí se puede separar en sílabas. Luego hay términos en que solo está alfabéticamente, ¿no? PS, por ejemplo, le falta la L, no, no sé, así lo he deducido, no sé si está bien, profesor. ¿Ya? ¿Qué dice el resto?
Bien. Vamos a hacer un pequeño repaso rapidito nomás. Emilia Ferreiro Xavi es la investigadora, pedagoga, que ha hecho el estudio sobre los niveles de la apropiación de la lectoescritura, ¿no? De la escritura principalmente. El nivel presilábico, los niños de este primer nivel escriben haciendo garabatos y los leen libremente. No hay relación entre la escritura y los aspectos sonoros del habla. No coinciden las letras con los sonidos. O sea, es el primer intento de escritura que hacen los niños, ¿no? Acá, por ejemplo, dice la primera parte, según el niño ha escrito NN, pero según el niño dice calabaza, la segunda dice piña, cebolla, etc. Es casi arbitrario, es el nivel presilábico. Luego pasamos al nivel silábico. En el nivel silábico, el niño y la niña en esta etapa elaboran los primeros intentos para asignar a cada letra un valor sonoro silábico. Es decir, descubre los sonidos de una palabra y de las sílabas. Hace uso de las vocales y algunas letras conocidas con más frecuencia. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Gato. Pero el niño solamente ha escrito la A y la O, pero ya identificó el sonido silábico. Gato. Por ejemplo, acá en el segundo dice mariposa. Mariposa. La A está identificando con su sonido silábico. Acá dice pez, acá dice el gato, etc. Entonces, el nivel silábico es cuando ya el estudiante logra asignar un sonido silábico. Claro que le falta todavía, ¿no? Y Emilia Ferreiro nos dice pues que el estudiante transita por todo este proceso. No hay que desesperarnos, no hay que preocuparnos cuando el estudiante escribe de esta manera. Es que el estudiante está transitando por este nivel. Lo que hay que hacer es ayudarles, apoyarles para que siga progresando. Luego tenemos el nivel silábico alfabético, lo que dijo la maestra. Es un momento en que el niño trabaja simultáneamente las dos hipótesis, la silábica y la alfabética. Por eso es un intermedio, ¿no? Entre la silábica y la alfabética, ¿no? Porque utiliza un poco de ambos. En el pensamiento del niño se producen conflictos entre la hipótesis silábica y la información que está recibiendo con el uso de material escrito. Al escribir las palabras, usa grafías que a veces representan sílabas y a veces fonemas. Ya no identifica solo sílabas, sino también ya algunos fonemas. Este tipo de escrituras son muy familiares para los maestros del primer grado. Por ejemplo, escribe to para escribir pato, pero ya identificó el fonema P y la sílaba to. Solamente le falta la A. Por eso se dice que está en el nivel silábico alfabético. O maipsa para escribir mariposa, ¿no? Muchos docentes confundimos este tipo de escritura con problemas psicopedagógicos. Nos asustamos y decimos, el niño no escribe bien, tal vez tiene dislexia, tal vez tiene problemas de aprendizaje, etc. No, es algo natural que el estudiante está construyendo su nivel de escritura y es natural que transite por estos niveles. Debemos entender que el niño se encuentra en pleno proceso hacia la escritura completa y por lo tanto, más que verlo como un déficit, hay que verlo como un avance. Acá tenemos, por ejemplo, manzana, dice mazán, pollo, hoyo, y hormiga, homica. O sea, para el nivel alfabético le falta todavía, ¿no? Un poquitito, está a un pasito de alcanzar. Y luego vamos a ver el nivel alfabético. En esta etapa las escrituras son construidas en base a una correspondencia entre letras y fonemas. Es decir, entre grafías y sonidos. Todavía se presentan en los escritos algunos problemas del nivel anterior. También se juntan las palabras, pero la escritura es legible.
O sea, ya se puede leer. Si bien es cierto que todavía va a haber algunas cositas que mejorar, pero ya la escritura es legible. Es decir, la forma de representación en esta etapa empieza a ser la real, aunque falta superar algunas dificultades ortográficas y la separación. Por ejemplo, la mariposa es un aniral, dice, ¿no? La mariposa es un animal. Está escribiendo que la mariposa es un animal. También dice, la señora compró un juguete para su hijo. ¿Qué quiere decir o qué quiso decir? La señora compró un juguete para su hijo. Pero como dice acá la definición, en esta parte ya la escritura es legible. Sí se puede leer, sí se puede comprender el mensaje. Aunque falta todavía corregir algunos pequeños, tal vez se podría decir, imprecisiones en la escritura. Bien, dicho esto, volvemos a nuestro y decimos, ¿en qué nivel? Ahora sí, con un poquito más de seguridad. Alfabético. B. La B, profesor, silábico alfabético. La B, profesor. Ya, a ver, La vamos a C. decir, ¿no? La Cuando C, La C es C, maestro. Alfabético. La C. años que Las- los cumps, fels, fames, mora, que los cumpa, face. ¿Ya es legible, colegas? No del todo. No. No del todo, profesor. Todavía no. Entonces, Falta una sílaba. Entonces es silábico, profesor. Y aparte está juntando palabras todavía, no hace separación de palabras. ya. Entonces, colegas, miren, está en el nivel silábico alfabético. Si bien es cierto que ya identifica relaciona algunos sonidos con las sílabas, pero también ya tiene algunos fonemas del alfabético, pero todavía no es legible. Recuerden, cuando es ya en el nivel alfabético, si bien es cierto, puede haber todavía algunas imperfecciones, pero ya es legible. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Acá todavía no es legible. Feliz cumpleaños. Que los face morales. Que los cumpa face. Entonces, el niño está en el nivel silábico alfabético. Entonces, eso, colegas, hay que ir precisando, ¿no? Porque las preguntas seguramente en otro momento va a venir si es silábico, en otro momento si es alfabético, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante repasar esa parte. Pasamos al 5. A ver, algún colega que nos pueda apoyar. Yo, profesor. Adelante, maestro Rosario. Los estudiantes orientados por el docente han empezado a revisar sus textos para mejorarlo. En este contexto, el docente busca que mejoren reflexivamente su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para favorecer el logro de su propósito? A. Entregar a cada uno varios carteles del aula en los que esté escrita la palabra feliz. Luego indicarles que la palabra feliz de su texto le falta la letra L para que esté escrita correctamente. B. Indicarles que en algunas palabras como feliz les falta una letra. Luego escribir delante de ellos dichas palabras y a partir de esto motivarlos a que vuelvan a escribir una nueva versión de su texto. C. Pedirles que lean detenidamente y en voz alta la palabra feliz. Luego escribir la palabra feliz debajo de su texto y pedirles que comparen la escritura de esta última palabra con la que ellos escribieron inicialmente. Ya, ¿qué dicen?
comprendemos. La docente quiere retroalimentar, quiere apoyarle al estudiante, busca que mejore reflexivamente su texto. Ese es el propósito del docente, ¿no? Que nosotros tenemos que mediar, tenemos que hacer el andamiaje para que el estudiante vaya mejorando o vaya progresando de un nivel a otro, ¿no? Que es superior. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? Tenemos que buscar la acción pedagógica más adecuada para lograr el propósito. ¿Qué dice? La C, profesor. Cuando se le pide al niño que compare, es donde el niño va a reflexionar. La C. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta? A, profesor. ¿Por qué La sería? B, profesor. A ver, ¿quién dijo A? Que nos comente. ¿Por qué considera que es la A? Porque como están en primer grado y a veces los niños están copian, ¿no? Ven en cartelitos las palabras, así como a veces se les pone para que aprendan a leer, ¿no? Lo que es pizarra, esas palabritas, ¿no? De repente, como dice ahí, ponerle un cartelito de la palabra feliz y ellos mirando, observando, van a ver que como ellos han escrito y cómo van a comparar, ¿no? Ellos solos. ¿Ya? ¿Quién dijo B? Yo, profesor. A ver, maestra, ¿por qué? Bueno, profesor, y como dice, no la respuesta, indicarles que algunas palabras como feliz le falta una letra. Luego escribir delante de ellos dichas palabras. A partir de esto motivarlos a que vuelvan a escribir una nueva versión de su texto. Porque si quiero decir feliz, a ver, los niños son a veces bien hábiles. Profesora, ¿qué es feliz? Entonces, puede ser que algún niño, no, profesora, no es feliz, puede decir, es feliz. Entonces, ahí va a reflexionar. Si ahí dice, no dice feliz, dice feliz, le va a faltar algo, ¿qué letra? Y mayormente a veces hay niños que saben más el abecedario, entonces puede ser que ahí el niño diga, no, acá falta una letra, y pues es la letra L. Excelente, maestra. Miren, todas las alternativas en realidad se puede implementar, ¿no? Pero una pregunta, profesor, pero bueno, no es contradecir a la maestra. Una pequeña observación, no sé si será así. En el enfoque por competencia, ¿no? En la alternativa B, por ejemplo, la maestra le está diciendo que falta una letra, ¿no? No el estudiante está descubriendo. Entonces, si queremos que mejore reflexivamente, seguimos hablando de la reflexión, entonces me parece, tal vez estoy equivocado, maestro, no sería la B, ¿no? Muy bien, profesor. excelente. Sí. La C, maestra. Sí, la C es la respuesta, porque en la A, el docente quien le da la respuesta, ¿no? El niño no es el que descubre. Entonces, cuando trabajamos de manera reflexiva, debe descubrir el estudiante, más no nosotros darle directamente la respuesta, porque en la A le da la respuesta, en la B también, ¿no? Lo escribe, pero en la C está haciendo que el niño, comparando esas dos palabras, descubra su error y pueda ya corregirlo. Excelente, maestra. Miren, cómo uno va analizando y va encontrando, ¿no? Efectivamente, colegas, la alternativa C es la respuesta correcta. Ya los colegas lo han señalado. En la A hay un trabajo predominante del docente. Indicarles que a la palabra feliz de su texto le falta la letra L. Acá el docente les está dando, como se dice ya, listecito. Y entonces en el enfoque por competencias, lo que se busca es que el niño descubra el error, ¿no? Entonces, acá esto estaríamos descartando. La B también, porque dice que algunas palabras con la letra les falta una letra. Indicarles que algunas palabras como face le falta una letra. Es el docente que está identificando el error
y el estudiante es como un invitado, ¿no? Entonces, esas dos análisis que muy bien lo han sustentado los colegas, haría de que la alternativa A y B dejen de ser la más adecuada. En cambio, la C dice, leen detenidamente en voz alta. Pedirles que lean detenidamente en voz alta la palabra feliz. Pero los niños lo van a leer feliz, ¿no es cierto? Porque para ellos es feliz. Luego, escribir la palabra feliz debajo de su texto. A esto es lo que Emilia Ferreiro le llama la acción de normalización. Pero esta normalización no es para que nosotros le digamos, ahora tú escribe como yo, sino para que compare con lo que el estudiante ha escrito, ¿no? O sea, es bueno escribir debajo de su texto la palabra correcta, pero no para decirle así es la correcta, sino acá dice feliz, a ver, compara con tu texto, qué le falta, qué le sobra, a ver, tú encuentra, ¿no? A esa acción pedagógica, Emilia Ferreiro lo denomina normalización de la escritura. Debajo de su texto y pedirles que comparen la escritura de esta última palabra con la que ellos escribieron inicialmente. Entonces, allí sí, el estudiante inclusive va a contar, ¿no? Puede contar. Acá hay 4 letras y acá hay 5 letras. ¿Cuál falta? Igual va a seguir comparando y va a llegar a encontrar qué es lo que le está faltando para que la palabra, pues, diga feliz y se escriba correctamente. Entonces, el que más se ajusta al enfoque por competencias, como dijeron, es la alternativa C. Muy bien, colegas. Maestro. Sí. Maestro Crespín. Maestro, ¿me permite dar mi opinión? Es ver. importante siempre estar pendiente del propósito. El propósito de la maestra es que busquen mejorar reflexivamente su texto. Ciertamente el niño o los niños no han escrito mal, ¿no? Porque realmente dice feliz, muy cerca a lo que ya es, pues, ¿no? Realmente la escritura correcta. Y entonces la comparación ya es que aquí desarrolla el enfoque crítico, ¿no? Reflexivo, porque el niño empieza a reflexionar cuántas letras hay y cuál es la que, ¿no? Por la extensión de la palabra también, ¿no? Así como la escritura. Eso, Bien. profesor. Bien, maestra, correcto. ¿De acuerdo? Maestro Crespín, yo sigo con la duda de la alternativa B. En la alternativa B, el maestro o el docente está induciendo a una reflexión, porque hace la siguiente interrogante, le dice, ¿no? ¿Qué letra le falta? Y al momento de hacer esa interrogación, al niño le estamos poniendo un conflicto. El niño va a tener que indagar, a ver, volvamos a leer, dice face, y si el maestro nos dice qué letra le falta, entonces estaríamos induciendo a una reflexión también al estudiante, lo que no está sucediendo en la alternativa C. Ya. Claro, Es que, como les decía. es que también al maestro le pregunta, ¿no? ¿Qué falta una letra? Pero al mismo tiempo también, aquí dice el maestro, luego escribe delante de ellos dichas palabras, ¿no? Ya. Miren, como decíamos al inicio, casi todas las acciones sí son acciones pedagógicas que se pueden implementar, pero tenemos que buscar el más adecuado. Acá, ¿por qué no sería, colegas, la B? Acá el docente es el protagonista. Acá dice, indicarles que algunas palabras como le falta una letra. ¿Quién descubrió esto? Prácticamente lo ha desarrollado el profesor, ¿no? El estudiante. El docente ya está que le indica, ya. Y ya, por ahí, un colega maestro nos ha dicho que en el enfoque por competencias lo que se pretende, lo que se orienta es que el estudiante construya, ¿no? Y que el docente va a ser mediador, va a ser facilitador.
Entonces, esto sería la parte que no estaría concordando con el enfoque por competencias. De ahí, escribe delante de ellos dichas palabras, está bien, estaría pasando como normalización. Y a partir de esto, motivarles para que vuelvan a escribir una nueva versión del texto. Está bien. Pueden comparar y ahora escriban la nueva versión, también está bien. Lo que le estaría quitando o restando como una acción pedagógica más adecuada es esta primera parte que tenemos que tener muy en cuenta, colegas, ¿ya? Es muy importante tomar esto, ¿no? Por eso en las sesiones anteriores hemos enfatizado que en el enfoque por competencias, el autor de la novela es el estudiante, no el docente. Cuando nosotros encontramos alguna versión donde el docente es el que interviene más, entonces esa no es la respuesta adecuada en el enfoque por competencias. No sé si con eso quedamos, colegas. Correcto, maestro. Ya. Bien. Ahora pasamos a otro. A ver, ¿alguien nos ayuda con esta lectura? ¿Algún colega? Yo, profesor. Adelante. Profesora Ros. Dice, a ver, lea la siguiente situación y responda las preguntas 6, 7, 8 y 9. Los estudiantes de tercer grado participan en un taller de lectura y escritura literaria de cuentos, acompañados por el docente. Los estudiantes están leyendo el siguiente cuento. Dicen que era una noche de gran tormenta, tronaba y refusilaba, que daba miedo. La zorra andaba buscando a dónde meterse. Chorreando agua y tiritando de frío, llegó hasta un gran árbol. Ahí se refugió. En eso, un refusilo iluminó todo. La zorra miró para arriba y vio que estaba debajo de un parral cargadito de uvas maduras. La zorra andaba muerta de hambre y le gustaban mucho las uvas y pensó que podía comer hasta llenarse. Pero como los parrales son altos, no sabía cómo podía hacer para alcanzar un racimo. La noche estaba muy oscura y empezó a decir, luz, 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 y saltaba, luz, 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 y volvía a saltar y nada. Y así estuvo un buen rato, saltando cuando alumbraban los refusilos, y en una de esas se pegó con el hocico en un palo del parral y quedó medio asonzada. Ya vio que de ninguna manera iba a conseguir unas uvitas y muy enojada dijo, Bash, pa lo que me gustan a mí las uvas. 6. Luego de la lectura, el docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr su propósito? A. Pedirles que a partir del cuento mencionen por qué la zorra quería comerse las uvas. B. Pedirles que den razones sobre si están de acuerdo o no con el enojo de la zorra. C. Pedirles que propongan títulos que se adecúen a la historia. ¿Sigo leyendo? No, hay que... Dice, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. Ya nos ubicamos en la capacidad, reflexionan sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr su propósito? ¿Qué dicen? Alternativa B. La B, maestro. Ya. ¿Por qué sería la B, colegas? A ver, un pequeño comentario. ¿Por qué creen que es la B? A ver, bueno,
la B para mí sería porque el propósito de la docente busca que los estudiantes reflexionen. Seguimos en esa competencia, reflexionen sobre el contenido del texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la A dice, pedirles que a partir del cuento mencionen por qué la zorra quería comerse las uvas, ¿no? Ya sabían que tenía hambre, ¿no es cierto? Yo, para mí, bueno, no veo tanta reflexión. En la C, pedirles que propongan títulos que adecúen a la historia. Entonces, cuando va a poner títulos, los estudiantes están buscando información, pero no están reflexionando sobre el contenido. En cambio, en la B, pedirles que den razones sobre si están de acuerdo o no con el enojo de la zorra, ¿no? Entonces ellos dirán que sí, que no, entonces harán una pequeña reflexión. Bueno, tal vez, maestro, estoy equivocado, ¿no? A los demás colegas tal vez tienen otra alternativa, pero bueno, yo lo he elegido la B. Gracias, maestro. ¿Hay un otro colega? Bueno, mi opinión, maestro, esta es una lectura que tiene un contenido, ¿no? De moraleja, y entonces, sobre esta acción de este animalito, que es la zorra, y entonces se apela al criterio, que dé el niño un criterio desde su posición, ¿no? Si está de acuerdo con esta actitud de este animalito, ¿no? Sí, sobre el enojo de la zorra, para que ellos puedan dar su apreciación crítica y sobre lo que ellos piensan sobre esta lectura, porque tiene un contenido Excelente, excelente, colegas. Efectivamente. Ya habíamos estado conversando, cuando hablamos de reflexiona sobre el contenido, es cuando el estudiante o el lector en general toma distancia y comenta. ¿Le pareció? ¿No le pareció? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, muy pertinente la respuesta de los dos colegas que han participado. Efectivamente, la A no corresponde. Y por otro lado, no corresponde a la competencia. La A estaría, por ejemplo, ¿por qué la zorra quería comerse las uvas? Tendría que hacer una inferencia de causa-efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dijo el maestro, ¿no? Llegarían a inferir de que la zorra estaba con hambre. Y la 3, cuando dicen propongan títulos, también es una forma de reorganizar la información, ¿no? También es una inferencia, ¿no? Van a sintetizar la información para poner un título. Entonces, el que más se ajusta a la capacidad, reflexiona sobre el contenido, es esta, ¿no? Por esas dos razones, es efectivamente la respuesta correcta es la B. Y creo que vamos bien. Muy bien, colegas. Felicitaciones. Pasamos a la pregunta 7. ¿Alguien nos puede ayudar con esta lectura? A ver, el docente y los estudiantes están conversando sobre el cuento. En este contexto, el docente realiza la siguiente pregunta. ¿Dónde se refugió la zorra? ¿Qué capacidad de comprensión de textos escritos busca promover principalmente el docente en esta pregunta? A. Obtener información explícita del texto. B. Reflexionar sobre el contenido del texto. C. Interpretar información implícita del texto. A. ¿Qué dicen? La A, maestro. La A. Acá sí no hay duda. Efectivamente, colegas. Cuando dice dónde se refugió, vamos a encontrar acá seguramente en un árbol, dice, ¿no? Refugió, acá dice, tiritando de frío, llegó hasta un árbol, ahí se refugió. Acá está explícito, en un árbol, ¿no? Entonces, cuando el docente quiere, a través de esta pregunta, lo que quiere desarrollar, pues es principalmente la capacidad de obtener información explícita del texto. No hay reflexión, no hay interpretación, es obtener información explícita. En esta parte sí creo que ya están bastante centrados y precisos y les felicito, colegas.
Vamos a pasar nomás. 8. A ver, colegas, acá sí. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura? Yo, maestro. Adelante. El docente ha elaborado una ficha con preguntas para que los estudiantes evalúen su comprensión del texto. A continuación se presentan algunas de las preguntas incluidas en la ficha. Ficha de lectura. 1. ¿Tuviste problemas para comprender algún pasaje de la historia? ¿Cómo hiciste para solucionarlo? 2. ¿Recomendarías a un compañero leer esta historia? Explica por qué. De acuerdo con las preguntas presentadas, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que se busca promover principalmente? A. La metacognición. B. El conflicto cognitivo. C. El recojo de saberes previos. ¿Qué dicen? Metacognición, maestro. La A. La A, maestro. Alternativa A. Ya. Bueno, esto sí creo que hemos trabajado bastante, ¿no? Sí, colegas. Cuando nosotros miramos hacia atrás, metacognición significa evaluar, o sea, es aprender del aprendizaje, es mirar hacia atrás y ver cómo aprendimos, qué logramos, qué nos fue difícil, cómo lo superamos, etcétera. Es la metacognición, es la reflexión del aprendizaje, ¿no? Y el conflicto cognitivo es más el desequilibrio que se genera para motivarlos a buscar información, a generar nuevos aprendizajes. Y el recojo de saberes, pues es a través de lluvia de ideas u otras estrategias, tratar de indagar o diagnosticar qué es lo que sabe el estudiante acerca de un determinado tema, ¿no? Entonces, efectivamente, colegas, acá sí no hay duda. Muy bien, están ustedes bastante precisos. 9. Continuamos. ¿Alguien nos ayuda con esta lectura? A ver. El docente ha puesto a los estudiantes que reescriban el cuento cambiando el final de la historia. En este contexto, uno de los estudiantes presenta el siguiente texto. Bueno, es el mismo texto de la zorra. Lo que el docente quiere es que reescriban cambiando el final de la historia, ¿no? O sea, es una estrategia, ¿no? Para poder promover la competencia de lectura y escritura, ¿no? En este contexto, uno de los estudiantes presentó el siguiente texto. Estaba lloviendo, la zorra no podía saltar, saltaba hasta que no pudo comerse ni una sola uvita. Estaba lloviendo, no podía, dijo, sí, un pajarito dijo que se estaba riendo porque la zorra no podía coger ni una sola uvita, porque quiso tomarlas con su boca, pero como las uvas estaban verdes, se fue y encontró otro parral. Y las uvitas estaban bien ricas y estas no son amarguitas como las otras. Así dijo la zorra y ya no llovía. Ese es el texto que ha producido el estudiante. La pregunta es, el docente busca ayudar al estudiante a mejorar su texto. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar en su retroalimentación? A. La utilización de diminutivos propios del lenguaje oral. La falta de un vocabulario variado en el texto. La ausencia de puntos a lo largo del texto. ¿Cuál es el aspecto? Ustedes saben que cuando uno va a hacer una retroalimentación hay que priorizar, ¿no? No se puede retroalimentar al mismo tiempo todos los errores, las fallas, ¿no? Siempre hay algo más importante que está afectando con mayor énfasis el texto, la comprensión, la coherencia, la cohesión del texto. ¿Cuál será? ¿Cuál debe priorizar el docente en su retroalimentación? La C, maestro. Alternativa C. A ver, ¿por qué creo que es la alternativa C, colega? Porque, a ver, en la lectura
ha pedido la maestra que vuelvan a cambiar la historia de la lectura, ¿no? Yo veo que la lectura es entendible, se puede entender, claro, con algunos diminutivos, pero parte de la lectura que lo podemos entender. Lo que más resalta, lo que se puede hacer una retroalimentación es la falta de puntos. No hay, no existe, ¿no? Si podemos analizarlo el texto. Por eso, para mí, pues, para hacer una retroalimentación, para mí sería la C, ¿no? Excelente. Aparte ¿Alguien más quiere opinar? Aparte que el signo de puntuación, el punto, permite que el niño pueda hacer una pausa al estar leyendo, tampoco tiene un punto final que ya esté terminando la historia. Exacto. Bien. Miren, cuando dice estaba lloviendo, la zorra no podía saltar, saltaba hasta que no pudo comerse ni una sola uvita, estaba lloviendo, ¿no? O sea, cada vez que hay un pensamiento completo que nosotros llamamos la oración, debe haber un punto, ¿no? Porque ahí concluye un pensamiento, un mensaje. Pero en este caso no hay ni uno. Por ejemplo, decimos, estaba lloviendo, la zorra no podía. Acá, por ejemplo, el primer punto debe ser acá, ¿no? Estaba lloviendo. La zorra no podía saltar otro, eso ya viene otra oración ya. Saltaba hasta que no pudo comerse ni una sola uvita. Estaba lloviendo. Es otra oración. No podía, dijo. Entonces, la falta de los signos de puntuación está afectando, pues, la cohesión de este texto. Como bien dijo el maestro, sí se puede entender, pero está afectando la cohesión, ¿no? Entonces, la necesidad principal sería eso, porque si nosotros analizamos el uso de los diminutivos, por ahí creo que ha usado uvitas, acá por ejemplo uvita, y por ahí también hay otro acá, uvita, no afecta demasiado pues la coherencia y la cohesión del texto, ¿no? No es muy relevante, si bien es cierto sí se puede mejorar, pero lo principal que se necesita mejorar acá es el uso de los signos de puntuación. Y el falta de un vocabulario variado sí está usando, ¿no? Entonces, como dijo el maestro, muy bien, es acertado esa respuesta. Lo que acá necesita el estudiante mejorar, y para ello hay que retroalimentar reflexivamente, es la ausencia de puntos a lo largo del texto. Como bien dijo la maestra también al final, no hay un punto final. Entonces, como no hay un punto final, entonces se puede entender también de que la historia no termina todavía, ¿no? También no hay punto aparte, porque siempre es bueno cuando es un texto narrativo, hay un inicio, hay un nudo y hay un desenlace, ¿no? Entonces, estamos hablando también, niños, ya de, me imagino, de quinto grado, creo es. Maestro, también acotar que en lo que es la competencia de producción de textos, tenemos un desempeño específico para los signos ortográficos, ya que acá el niño está también mostrando sus pensamientos, ¿no? Reflejados tanto, pueden ser en frases como en oraciones, y entonces cada idea, o sea, pensamiento o idea, cada idea, el niño tiene que aprender que debe separarlas, y para eso existen los signos ortográficos, ¿no? Entonces, eso es importante también, ¿no? Que los niños se den cuenta de ello. Sí, muy atinada su opinión, maestra. Efectivamente, pues estos signos de puntuación ortográficos tienen una función. Su función es darle cohesión, sentido al texto, ¿no? Entonces, acá vemos pues que no hay ni una. Y eso afecta pues a que el texto sea presentado de una forma bastante comprensible, ¿no? Cuando uno escribe un texto es para que alguien lo lea y lo comprenda, ¿no? Entonces, la parte más álgida o el que tenemos que priorizar pues es la ausencia de puntos a lo largo del texto. Muy bien, colegas. Continuamos.
¿Quién nos ayuda con esta lectura? A ver, los estudiantes Yo, del... maestro, ¿ya? A ver, Para que... adelante, maestro. Ya. Adelante. Ok. Mil disculpas conmigo, estoy un poquito ronco, pero ojalá que me entiendan mis colegas. Los estudiantes de sexto grado van a participar en una feria interescolar. En este contexto, un equipo de estudiantes está elaborando un tríptico informativo sobre los beneficios del consumo de la quinoa. Al culminar la primera versión de su texto, los estudiantes le piden a la docente que los ayude con la revisión. El texto que escribieron es el siguiente. ¿Cuál es el aporte nutricional de la quinoa? Este alimento es de suma importancia porque aporta mucha energía y además nos da otra opción para nuestra lonchera. Como sabemos, la quinoa es principal producto de exportación de varias regiones. Según los que revisamos, un gran porcentaje de los productos que exportamos se relacionan con la quinoa. Entonces, si promovemos el consumo de la quinoa en el Perú, tendremos más oportunidades de progresar económicamente. Por eso, es muy importante difundir información sobre los aportes nutritivos de la quinoa. La docente busca retroalimentar a los estudiantes para que desarrollen adecuadamente el tema central de esta sección que trata de los aportes nutricionales de la quinoa. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuado para lograr su propósito? A. Mencionar que es necesario incluir información respaldada por especialistas en el tema que buscan desarrollar. Después, sugerirles que en la siguiente versión citen las fuentes de donde obtuvieron esta información para mostrar que se han basado en datos confiables. B. Pedir que mencionen cuál es el propósito principal de la sección que han presentado. Después, proponerles que identifiquen las ideas que no se relacionen con dicho propósito para que prescindan de ellas y añadan otras que los ayude a profundizar más con el tema de la sección. C. Comentar que han trabajado dos subtemas en su escrito. Por un lado, el aporte nutricional de la quinoa y, por otro, su valor económico. Después, explicarles que, de acuerdo con su propósito, solo deben desarrollar el primero de estos subtemas en una segunda versión. Muchas gracias, maestro Alexander. ¿Qué dicen? B. Bueno, para mí sería la B, maestro. La B. La B. Iba bien. B. Ya. Acá el texto el propósito es que tienen que producir un texto sobre el aporte nutricional de la quinoa, ¿no? Y acá el estudiante habla un poco del aporte nutricional, pero también habla bastante de la exportación, que es ya la parte comercial o económica, ¿no? De la quinoa, ¿no? El valor económico de la quinoa, ¿no? Se ha salido del tema prácticamente. Claro, un poco que se aísla del tema central, ¿no? Entonces busca, dice, retroalimentar para que desarrollen adecuadamente el tema central, porque el tema central es explicar, exponer sobre el aporte nutricional de la quinoa. ¿Cuál de las acciones pedagógicas es más adecuada para lograr este propósito? Colegas dijeron la B. A ver, pedir que mencionen cuál es el propósito principal de la sección. Es muy pertinente. Siempre cuando producimos un texto tenemos un propósito comunicativo que han presentado. Después proponerles que indiquen las ideas que no se relacionan con dicho propósito. ¿Ya? Identifiquen. Entonces, como acá nosotros estamos identificando que cuáles son las ideas, bueno, acá habla de la exportación, ¿no? Esas serían las ideas que no están relacionados con el propósito del texto, ¿ya? Y luego, para que prescindan de ellas, o sea, se pueden prescindir, se puede obviar, ¿no? Y añadan otras que los ayuden a profundizar más el tema de la sección. Me parece, colegas, es bien cerca
a la respuesta, como dice, acción pedagógica más adecuada. Vamos a analizar por si acaso la A. Mencionar que es necesario incluir información respaldada por especialistas en el tema que buscan desarrollar. Bueno, son fuentes confiables. Decirles que tienen que buscar fuentes confiables no está mal. Después, sugerirles que en la siguiente versión citen las fuentes. Entonces, acá nosotros vemos que el propósito no es mejorar su texto en función al tema central, sino que acá hay mayor preocupación por que la fuente sea confiable, ¿no? Entonces, no se relaciona con el propósito de la retroalimentación, que es que mejore su texto centrándose en el tema central. Entonces, por ahí, esta A estaríamos descartando. La C, comentar que han trabajado 2 subtemas en su escrito. Por acá ya empezamos un poco mal, ¿no? O sea, el docente le va a comentar. Ustedes han trabajado 2 subtemas. Por un lado, el aporte nutricional y por otro lado, su valor económico. Después explicarles que de acuerdo con su propósito solo deben desarrollar otro problema. El docente es el que toma el protagonismo y les explica que solo deben tomar en cuenta el acuerdo de su propósito. Solo deben desarrollar el primero de estos subtemas en una segunda versión. Entonces, como vemos acá, es el docente el que define, el que toma la decisión. El estudiante es como un invitado, ¿no? Entonces, como ya algunos colegas ya manifestaron muy bien, ya lo tienen bien centrado esa parte del enfoque por competencias, el estudiante es el actor, es el constructor, es el que se equivoca, es el que corrige, es el que avanza, es el que se cae, es el que se levanta, ¿no? El docente le sirve de respaldo, de apoyo, de soporte, de mediador, de facilitador. Entonces, por ahí también nos alejamos. Entonces, sí, colegas, la alternativa B es la acción pedagógica más adecuada para lograr su propósito. Entonces, no sé si habrá alguna duda. En tu caso, continuamos. Bien. ¿Algún colega nos puede ayudar con la lectura? Yo, maestro. Buenas noches. Adelante. Los estudiantes de sexto grado van a debatir sobre las ventajas y desventajas de utilizar las plantas medicinales. En este contexto, el docente ha elaborado una ficha con varios aspectos para evaluar su participación en el debate. A continuación, se muestra 3 aspectos considerados en la ficha. Aspecto que se debe observar. 1. Mantiene el contacto visual con el público durante la presentación de sus argumentos. 2. Presenta argumentos que se vinculan lógicamente con su postura sobre el tema. 3. Realiza pausas y cambios en la entonación de voz para enfatizar algunas ideas durante su argumentación. ¿Cuál de estos aspectos se centra en evaluar la coherencia del texto oral de los estudiantes? A, el primero; B, el segundo; C, el tercero. Bien, ya hemos hablado sobre coherencia y cohesión del texto, ¿no? Entonces, acá hay 3 criterios o 3 indicadores para evaluar. Van a hacer un debate los niños sobre las ventajas y desventajas de utilizar las plantas medicinales. Está orientado a la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Para eso ha elaborado una ficha, ¿no? Primero, mantiene contacto visual con el público durante la presentación de sus argumentos. 2, presenta argumentos que se vinculan lógicamente con su postura sobre el tema. Y 3, realiza pausas y cambios en la entonación de voz para enfatizar algunas ideas durante su argumentación. ¿Cuál de estos aspectos se centra en evaluar la coherencia de los textos orales de los estudiantes? ¿Qué dicen?
La B, maestro, el segundo. El segundo. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? La C, maestro. La C. ¿El tercero? Tercero. Ya. ¿Por qué? A ver, ¿quién dijo el segundo? ¿Por qué cree que es el segundo, maestro? Ah, bueno, yo dije este maestro segundo, porque aquí está pidiendo que se evalúe la coherencia de los textos orales, ¿no es cierto? Y en el segundo dice, presenta argumentos que se vinculan lógicamente con su postura sobre el tema. Ahora, en la A dice primero, mantiene contacto visual con el público. Yo creo que no sería, ¿no? Al presentar sus argumentos. Y en la C, realiza pausas y cambios en la entonación de voz para enfatizar dice, ideas durante su argumentación. Entonces, por eso que tampoco lo veo la parte de coherencia. En cambio, en el segundo presenta sus argumentos, cómo va a presentar, y cómo el uno, al momento de presentar sus argumentos, va a vincular lógicamente con la postura sobre el tema. Por eso lo dije, maestro. Gracias, maestro. ¿Quién dijo la C, el tercero? ¿Por qué? Bueno, yo dije, para que haya una coherencia textual, también tiene que estar presente lo que es el uso de los signos de interrogación, ¿no? En este caso, realizar algunas pausas en el momento de narrar una opinión, una oración completa. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos signos de interrogaciones o los signos de puntuación, ¿no? Por ese lado, decir la opción el número 3. Ya. Ya. Vamos a vamos a revisar esta parte. Ya. Las semanas pasadas habíamos visto un poco sobre la coherencia y cohesión. La coherencia está orientado a que dijimos que hay dos tipos de coherencia, ¿no? Global y coherencia local. La coherencia global se observa cuando a lo largo, no sé si no se ve, vamos. Coherencia global se observa cuando a lo largo de un texto, ya sea de 1 o 500 páginas, es posible determinar una idea clara o un tema preciso. O sea, todo lo que nosotros presentamos en el texto están relacionados, guardan una secuencia lógica, una coherencia en función a un tema. Si nosotros logramos eso, decimos que el texto es coherente. Pero también dice puede haber coherencia local. Corresponde a las relaciones que se establecen en las distintas partes de un texto entre oraciones y párrafos. Por ejemplo, en un párrafo, si estamos tratando, por ejemplo, sobre el valor nutricional de la quinoa, en ese párrafo las oraciones que se suceden deben estar relacionados para ver el valor nutricional de la quinoa. Si en otro párrafo yo quiero tratar, por ejemplo, sobre el valor económico de la quinoa, todas las oraciones que voy a escribir deben estar relacionadas en función a ese subtema. Entonces, cuando hablamos de coherencia, y eso quiero que ustedes fijen bien, estamos hablando de centrarnos en un tema. Por eso es muy importante cuando nosotros vamos a leer un texto, una novela, un artículo que entonces tenemos que identificar el tema. ¿De qué trata el texto? ¿No? Si nosotros identificamos el texto, vamos a darnos cuenta si todas los párrafos, las oraciones son coherentes o no. Y esta coherencia puede ser global en función al total del texto o puede ser también local en función a párrafos o partes o capítulos de una novela, por ejemplo, ¿no?
Y lo que es cohesión ya se refiere pues cómo están unidos, cómo se relacionan estas oraciones, estas frases, estos párrafos a lo largo del texto, ¿no? Le da sentido y está básicamente en función a los conectores y los signos de puntuación. Entonces, cuando hablamos de cohesión, siempre tenemos que relacionar con el uso correcto, adecuado de los conectores. O también los signos de puntuación, como muy bien los colegas dijeron, en el texto que hemos presentado de un estudiante, no hay ni una coma ni un punto, y eso afecta pues la cohesión de ese texto, ¿no? Entonces, esas dos definiciones tenemos que fijar con bastante meridiana claridad, porque de eso depende que nosotros podamos contestar con éxito pues nuestras preguntas que nos van a plantear, ¿no? Entonces, lo que habla de coherencia es cuando ya ahora con esa pequeña ampliación de la información, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? La B, maestro. La B. Ya, definitivamente, ¿no? El indicador o la B. Presenta argumentos que se vinculan lógicamente con su postura sobre el tema. Entonces, acá está hablando del tema. Vinculan lógicamente sus argumentos, las ideas, las oraciones que va a plantear se vinculan con el tema. Entonces, eso es lo que le da coherencia. Muy bien. Continuamos. ¿Alguien nos ayuda con esta lectura? Yo, maestro. Adelante. ¿Puede agrandarlo un poquito? Ya, vamos a... Se ve bien pequeño. Un poquito nomás. ¿Ahí? Ya. Los estudiantes de 5º grado están escribiendo semblanzas sobre los familiares que ellos admiran. Dichas semblanzas las compartirán con sus compañeros en el aula. Como parte del proceso de planificación, un estudiante elabora una lluvia de ideas para escribir su texto y le pide a la docente que la ayude a revisarla. A continuación se presentan las ideas que ha considerado la estudiante. Elías es mi abuelo. Se vino de Morropón a Chiclayo cuando era chiquito. Es agricultor de limones jugosos y cebollas rojas de diferente tamaño. ¿Cómo se llega a Morropón desde el centro de Piura? ¿Sabes cómo es el clima de Morropón? Él es un gran vendedor. Cuando yo sea grande, haremos una tienda grande para que la gente te compre. Las verduras son de diferente calidad. ¿Qué fiestas se celebran en Morropón? La docente busca ayudar al estudiante en la selección y organización de sus ideas para escribir su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? A. Explicarle cuáles son las principales características de una semblanza. Sobre esta base, indicarle qué ideas no debe desarrollar para que su texto cumpla con dichas características. B. Preguntarle por qué eligió esas ideas para escribir su semblanza. A partir de esto, pedirle que seleccione aquellas ideas que le gustan más para que las desarrolle en su texto. C. Pedirle que mencione cuál es el propósito de su semblanza. Luego solicitarle que explique si cree que todas las ideas que ha propuesto le ayudarán a lograr dicho propósito. Bien, muchas gracias, profesora Carla. ¿Qué dicen? La C. La C. La C. La C. ¿Por qué creen que es la C? Porque uno cuando va a escribir un texto siempre tiene que ver cuál va a ser el propósito del texto que va a realizar. Excelente, maestra.
Por ahí ya hay un buen sustento. Ya. Vamos a un poco explicar, a ver, sobre la semblanza. ¿Qué es una semblanza? El diccionario de la Real Academia Española, RAE, define la semblanza como un esbozo biográfico. Suele decirse que una semblanza es una biografía de poca extensión, que no abunda en datos históricos, sino que presenta información sobre el carácter y la personalidad del individuo en cuestión. Ya, es una biografía, pero bastante breve, sintética, principalmente para presentar información sobre el carácter y la personalidad de una persona, ¿no? Vamos a hacer una semblanza para alguna persona, ¿no? ¿Vamos a tocar aspectos de su biografía? Sí, pero todas las que están relacionados a su carácter y personalidad. Puede definirse la semblanza, por lo tanto, como la descripción física y o psicológica de un individuo acompañado de algunos datos biográficos. Muy bien. Si eso es la semblanza, dice, este niño está planificando, tiene ideas sueltas para que escriba la semblanza de un familiar, dice creo acá. ¿Ya? Entonces, seguramente va a escribir la semblanza para un abuelo. Entonces, ¿cuáles son las ideas que sí le van a servir? Elías es mi abuelo. Bueno, su nombre me parece bien. Se vino de Morropón a Chiclayo cuando era chiquito. ¿Le sirve para que escriba su semblanza esto o no? Sí. Sí. Ya, bueno, después. Sí le puede servir. Ya. Es agricultor de limones jugosos y cebollas rojas de diferente tamaño. ¿Le puede servir? No. También, porque está hablando del abuelo, ¿no? Claro, es agricultor, ¿no? ¿Cómo se llega a Morropondos del...? Ya, esto dijimos que sí. Desde el centro de Piura. Ese no le puede servir. ¿Cómo se llega a Morropón desde el centro de Piura? ¿Le ayuda para que pueda escribir la semblanza? No. No. No, definitivamente. ¿Sabes cómo es el clima de Morropón? ¿Le ayuda? Tampoco. Tampoco. Él es un gran vendedor. Sí, eso sí. Sí le ayuda. Esto sí le ayuda, porque es una cualidad del abuelo, ¿no? Es un gran vendedor. Bueno. Cuando yo sea grande, haremos una tienda grande para que la gente le compre. ¿Esto le ayuda o no? No. No, porque está hablando de él. Está hablando ya de el mismo narrador, ya no está hablando del abuelo. No. Las verduras son de diferente calidad. No. Tampoco. No le sirve. ¿Qué fiestas se celebran en Morropón? No. Tampoco. Muy bien. Miren, cómo si nosotros fuéramos el estudiante seleccionaríamos estas, ¿no? Entonces, a eso quiere llegar el docente. Entonces, para que pueda llegar a eso, que el estudiante identifique cuál de sus ideas sí le van a ayudar a escribir la semblanza de su abuelo, dice acá, tendría que ¿cuál de las elegir. siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada para ello? Entonces, ¿cuál dijeron, colegas? La C. Bueno, yo dije la C, ¿no? C. ¿Cuál es el propósito de su semblanza? Efectivamente, ¿no? Es muy importante que tengan en cuenta el propósito de texto que van a producir. ¿Cuál es el propósito de la semblanza? Hacer una remembranza de un ser especial, de un ser querido, donde vamos a destacar sus cualidades psicológicas o de carácter o profesional, ¿no? Eso es una semblanza. Entonces, siempre es bueno recordar y eso le ayudaría bastante, pues, a que pueda seleccionar las ideas que sí le van a ayudar y otras que no le van a servir de mucho, ¿no? Luego, solicitar que explique si cree que todas las ideas que ha propuesto le ayudarán a lograr dicho propósito. Muy bien. Una vez que hemos rescatado el propósito, les diremos cuáles, como hemos hecho un ejercicio con ustedes,
¿Cuáles sí sirven para escribir la semblanza del abuelo Elías y cuáles no nos sirven o no nos ayudan mucho, ¿no? Entonces, está muy, muy adecuado, ¿no? Vamos a ver la B o la A. Explicarles cuáles son las principales características de una semblanza. Bueno, podría ser como una forma de una retroalimentación descriptiva. Luego, sobre esta base, indicarle qué ideas no deben desarrollar. Cuando acá dice indicarle, es que el estudiante no le estamos dando la oportunidad de que él pueda desarrollar sus propias ideas, ¿no? Es el docente el que va a indicarle. Entonces, no es esa la idea del enfoque por competencias. A ver la B. Preguntarle por qué eligió esas ideas para escribir su semblanza. Bueno, está bien. A partir de esto, pedirle que seleccione aquellas ideas que le gusten más para que las desarrolle en su texto. Este sí está muy, muy, muy cerquita, ¿no? Nos generaría una duda, un conflicto entre la B y la C. Pero de estas dos, la más pertinente es que, como ustedes ya dijeron al inicio, que siempre es bueno tener en mente al planificar y durante la producción de textos orales o escritos, el propósito. ¿Para qué estoy escribiendo el texto? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estoy escribiendo? Entonces, siempre es muy importante esto. Y por ahí creo que ustedes han inferido esa respuesta, ¿no? Y está muy bien. Entonces, la respuesta más adecuada, y eso es el asunto de los exámenes, ¿no? Nos piden que sea más adecuada, porque la B también nos parece interesante, nos parece pertinente, ¿no? Pero el más adecuado sería la C, porque acá, con claridad, el docente va a ayudar al estudiante a que tenga en cuenta el propósito de su semblanza, ¿no? Entonces, muy bien, ustedes han acertado con la respuesta correcta de esta pregunta. Pasamos. 13. ¿Quién nos ayuda? Ya, si nadie quiere leer, yo leo, maestro. Adelante, maestra. Ya. Dice, un estudiante presenta a la docente la primera versión de su texto para que la revise. A continuación, se presenta dicha versión. Mi mamá se llama Oli y es de Sitges. Ella es costurera y le encanta hacer ropa para niños. Ella trabaja desde que yo era chiquito. Siempre le piden que haga ropa para niños. Esto le gusta mucho a ella. Estoy orgulloso de que haga algo que le gusta. ¿Cómo le gusta hacer ropa para niños? No saben lo feliz que es cuando hace ropa para niños. Por eso estoy orgullosa de ella. El otro día vi cuando hacía un pantalón. Pude notar que ella se concentraba mucho y vi que era muy preocupada en que le salga perfecto. Eso lo hace quedar bien con sus caseros. Por eso siempre la buscan y es muy requerida en toda mi localidad. La docente busca ofrecer una retroalimentación para que el estudiante mejore algunos aspectos de coherencia del primer párrafo de su texto. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar en su retroalimentación? A. Los vacíos de información. B. La falta de unidad temática. Y C. La repetición innecesaria de ideas. ¿Qué dice? La C, maestro. La C. Ya. A ver, vamos a ver, acá está el texto. Ya. ¿Dónde estará la repetición innecesaria? Ella decía que estaba orgulloso, creo que repite ahí. Ropa para niños, repite varias. Acá dice, estoy orgulloso varias de que partes. haga algo.
¿Cómo le gusta? Mucho Me gusta, ella. Ajá. La palabra le gusta. Para Le niños. encanta, le gusta, Curioso, le gusta, ¿cómo le gusta? Le encanta. Una idea, le encanta hacer ropa para niños. Sí, esto le gusta mucho a Le ella. gusta mucho a ella. ¿Cómo le gusta hacer ¿Cómo le ropa para gusta hacer niños? ropa para niños? Claro. A esto es lo que nosotros llamamos pues repetición o Ujú. reiteración innecesaria, ¿no? Porque ya se dijo y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Ya. También por ahí dijeron, estoy orgulloso. Orgulloso, dice. Estoy orgulloso de que Estoy haga orgulloso. algo que le guste, ¿no? Ujú. Y después también hay otro por ahí. Por eso estoy orgulloso de ella, Finalmente. Por eso estoy orgulloso de ella. Miren, hay repeticiones, o sea, las mismas ideas se repiten una y otra vez. Y nosotros sabemos que para que haya coherencia tenemos que evitar tres cosas o aspectos que afectan la coherencia de un texto. Las reiteraciones innecesarias, como en este caso, por ejemplo. Las contradicciones, por ejemplo, ahí tenemos un candidato que dice, ¿no? Por ejemplo, yo lo he escuchado y a veces es objeto de muchos memes en las redes, cuando dice, por ejemplo, ¿no? Mi apoyo no es a una persona, mi apoyo es a la candidata X. Entonces, allí hay una contradicción, ¿no? Porque dice, no es a una persona, pero mi apoyo es a él, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay contradicción. O cuando decían, ¿no? No es, ¿cómo dijo? No es copia, no es plagio, ¿no? Es copia, ¿no? Entonces, esas cosas son lo que nosotros llamamos en este término de las contradicciones, que las ideas no se secuencian, no hay esa secuencia lógica, ¿no? Y esto pues afecta a la coherencia del texto. Y otro que también habíamos visto son las digresiones, ¿no? Acción y efecto de romper el hilo del discurso y de introducir en él cosas que no tengan aparente relación directa con el asunto principal. O sea, cuando nos vamos por las ramas, ¿no? Nosotros tenemos un tema que desarrollar y nos vamos a otro tema. Eso es la digresión. La contradicción es cuando no decimos las cosas en forma, con una secuencia lógica, ¿no? Y las reiteraciones es cuando repetimos una frase, una oración, varias veces cuando ya lo dijimos, ¿no? Y estas tres cosas está en el programa del Currículum Nacional del nivel primaria, que naturalmente los estudiantes cuando empiezan a producir textos van a empezar con estas dificultades. Pero estas dificultades nosotros a través de un proceso de reflexión y retroalimentación tenemos que ir corrigiendo. Entonces, a ver, con estas orientaciones o esta ampliación de información, ¿cuál sería el problema, el aspecto a priorizar en la retroalimentación acá? ¿Será los vacíos de información, La C, la falta de unidad o la repetición innecesaria? la repetición innecesaria, pues. Exacto, muy bien, ya, está clarito, ¿no? Porque hay reiteraciones innecesarias, como ya hemos visto en la diapositiva. Bien, ahora pasamos a la pregunta 14. ¿Alguien nos ayuda con la lectura, por favor? Yo, profesor. Ya, adelante. En una institución educativa, los estudiantes de sexto grado implementarán un biohuerto. En este contexto, con la orientación del docente, ellos buscan la asesoría de profesionales que puedan explicarle los pasos que deben seguir. Los estudiantes encargados de contactar a una ingeniera agrónoma de la localidad
le han pedido al docente que revise el borrador de la carta de invitación que han escrito. A continuación se presenta dicho borrador. ¿Qué tal, señorita ingeniera Josefina? ¿Qué tal nosotros, los del colegio número 2046? Te queremos contar que vamos a realizar un proyecto y quisiéramos que vengas a nuestro salón. Nosotros estamos haciendo varias cosas. Ya hemos conseguido varios materiales donados por la municipalidad y también lo que hemos listado de lo que tenemos en el lugar. Contamos contigo para que aprendamos un poco más. Los días que nos gustarían que te presentes es el viernes 10 de junio en nuestro salón. Gracias a ti, salón de sexto grado. El docente nota que hay varios aspectos del texto que los estudiantes pueden mejorar. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar en su retroalimentación? A. La omisión de tildación diacrítica y el uso erróneo de algunos signos de puntuación. B. La ausencia del motivo de la invitación y la falta de adecuación del registro a la situación comunicativa. C. La falta de concordancia gramatical en algunas oraciones y la utilización inadecuada de algunas mayúsculas. ¿Cuál creen ustedes, colegas, que debe priorizar en su texto? La B. La B. ¿Por qué cree que es la B, profesora? ¿Nos podría comentar? Profesor, bájelo un poquito para volver a mirar, para leer de nuevo. Ya. Ya, maestro, gracias. Alternativa A. La B podría ser, profesor. La B. La A, maestro. La C. La falta de concordancia gramatical. Ya. A ver, vamos a ubicar la omisión de tildación diacrítica. ¿Cuáles son esos? A ver, vamos a repasar un poco. Acá creo que puse. Esto. Ya. La tildación diacrítica es una tildación especial que se usa para distinguir según el contexto si alguna, qué significa, ¿no? Por ejemplo, tú. Cuando es pronombre personal, tú lleva tilde. Tú estás equivocado, dice, ¿no? Lleva tilde. Pero cuando es pronombre posesivo, no lleva tilde. Tu maestra está en lo cierto. Tu maestra, ¿no? Entonces, eso es la tildación diacrítica, ¿no? Tildaciones especiales para indicar que tiene otro significado. También él, cuando es pronombre personal, lleva tilde. Él es muy bueno. O puedo decir, si es artículo, no lleva tilde. Por ejemplo, el perro está caminando, no llevaría tilde. O también podría ser te. Cuando es sustantivo, voy a tomar un te, lleva tilde. Pero si es pronombre personal, no lleva tilde. Te estoy esperando, por ejemplo, ¿no? O puede ser mi, ¿no? Cuando es pronombre personal, lleva tilde. Para mí, el español es el idioma más bonito. Para mí, es pronombre personal, lleva tilde. Pero si es posesivo, no lleva tilde. Si es un pronombre, un adjetivo posesivo, no lleva tilde. Por ejemplo, mi mamá se llama Eva. Entonces, o también puede ser de. De, si es del verbo dar, lleva tilde. ¿Quieres que te dé de comer? De verbo dar, sí lleva tilde. Pero si es preposición, no lleva tilde, ¿no?
me ha comprado un gorro de lana, ¿no? De lana. Entonces, la tildación diacrítica son tildaciones especiales que se usan para distinguir algunas palabras y principalmente son monosílabos, palabras monosilábicas, ¿no? De una sola sílaba, ¿no? Bien, ¿dónde encontramos esta confusión para nosotros retroalimentarle y darle pues, o ayudarle a progresar o a mejorar estas dificultades en el estudiante? ¿Dónde encontramos tildación diacrítica? O palabras monosilábicos que estén mal tildados. Acá dice, te queremos. Pero es pronombre, perdón, es adjetivo posesivo, ¿no? Te queremos. No lleva tilde. Está bien. ¿Dónde más? No hay. Está bien tildado. Entonces, La C, maestro. La C. no hay No, necesidad. la A no puede ser. Signos de puntuación. Miren, acá los párrafos están correctamente tildados. La A estaríamos descartando porque no encontramos esas dificultades. Sí, ¿no? sí, maestro, la A estaría descartada. La B, ausencia de motivo de la invitación. ¿Cuál es el motivo de la invitación? Que va a realizar un proyecto. Va a implementar un proyecto del Biohuerto. biohuerto. Y acá indica que van a hacer un biohuerto, ¿no? No, un proyecto, dice nada más. Un proyecto así muy general, ¿no? Ajá. Ya Entonces, agarradito estaba esa pregunta. tendría que estar la ausencia, el motivo, la invitación, porque si tú le dices, vamos a hacer un proyecto, tal vez pues viene y te expone sobre un proyecto muy amplio, muy general, ¿no? Pero si le dices, vamos a hacer un proyecto de un biohuerto, entonces el ingeniero, la ingeniero viene y nos explica o nos orienta cómo, qué hay que hacer y qué necesitamos, etcétera, ¿no? Entonces, acá sí está faltando el precisar el propósito de la invitación. Falta de adecuación de registro a la situación comunicativa. Cuando acá hay un saludo que dice, ¿qué tal señorita ingeniera Josefina? ¿Qué registro comunicativo está usando? ¿Formal o informal? Informal. 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 Y corresponde para invitar a una ingeniera que, bueno, pues es una profesional, ¿no? Que tiene un título y tiene todo un respaldo profesional. Tendría que ser más formal. Tendría que ser una comunicación formal. Así No es. corresponde. Entonces, eso también sería una necesidad para que podamos nosotros retroalimentar y que los estudiantes se den cuenta, pues, ¿no? ¿Cuál es el registro que están usando? Porque hay dos registros, ¿no? Formal e informal. Y también dice acá, contamos contigo para que aprendamos un poco más los días que nos gustaría que, bueno, eso está bien. Entonces, esto está muy próximo, pero vamos a ver la C. Falta de concordancia gramatical en algunas oraciones, concordancia gramatical. Cuando nosotros hablamos de concordancia, hablamos de concordancia de género y número, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos ubicar esos errores de concordancia? No habría, maestro. Y tampoco hay mayúsculas de más. Sería la B. No hay, ¿verdad? No hay. Y la utilización adecuada de algunas mayúsculas. Utilización inadecuada de algunas mayúsculas. ¿Dónde? Está bien escrito.
Ya. Todo indica que es la Entonces, B. colegas, de esa manera concluimos pues que la respuesta correcta o el aspecto que debe priorizar en su retroalimentación el docente es la ausencia de motivo de invitación y la falta de adecuación de un registro a la situación comunicativa. Es muy importante que el estudiante tenga presente cuál es el propósito de esta invitación y tiene que ser claro y preciso. Y segundo, el registro tiene que ser, si es una entidad, ¿no? O si es un profesional, entonces el registro tiene que ser formal, porque el informal se utiliza para una conversación coloquial de amigos, de un grupo, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es muy importante precisar. Luego vamos a ver el 15. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Yo, profesor. Ya, adelante, profesor Luis. Los estudiantes de quinto grado están intercambiando opiniones sobre la deforestación de los bosques. Durante el diálogo, el docente toma nota de los aspectos mejor logrados de las intervenciones de los estudiantes para compartirlos con ellos al final de la sesión. ¿Cuál de las siguientes anotaciones se centra en destacar un aspecto positivo de la cohesión en las intervenciones de los estudiantes? A. Ha expresado argumentos que se relacionan temáticamente con tu postura. B. Ha empleado un vocabulario que se adecua a las características del público. C. Has usado conectores variados para relacionar lógicamente tus ideas. Bien, esto hemos venido trabajando. ¿Qué dicen? La C, maestro. La C, maestro. Sí, la C. Correcto, no hay duda. Yo Claro, creo que porque habla de cohesión. ustedes ya no deben fallar en esta parte. ¿Ya? Los que dan Ya cohesión vemos. efectivamente son los conectores y los signos de puntuación. Y los que afectan a la coherencia es la reiteración innecesaria, la contradicción y la digresión. Entonces, con esta idea nos vamos ya bastante fortalecido porque eso hemos venido trabajando durante toda la sesión. Muy bien. Vamos a ver, la pregunta 16. ¿Quién nos puede ayudar con esta lectura? Yo, maestro. Ya, maestro. Adelante, profesor Rubén. Listo. Los estudiantes de quinto grado se encuentran describiendo cómo se relacionan los componentes de un ecosistema. En este contexto, la docente planteó a los estudiantes la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan los seres vivos en un ecosistema? A continuación se presenta la representación realizada por María, una de las estudiantes. Vemos un zorro, vemos un ave, pescado, una mariposa y planta. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en la representación realizada por María? A. Identifica que las plantas producen su propio alimento. B. Identifica todos los componentes de una red alimenticia. C. Identifica que las plantas constituyen el primer nivel trófico de una red alimenticia. ¿Qué dicen?
La C dice acá, colegas. La C. Sí, la sé. La C. C, profesor. A ver, ¿por qué la C? ¿Qué te da a entender de que están identificando que las plantas constituyen el primer nivel trófico de una red alimenticia? ¿Qué te da a entender? Porque lo ha dibujado al inicio y ha señalado con flechas. Ah, excelente. Esas flechas están indicando de que la planta, por ejemplo, es el primer nivel trófico, ¿no? Es el productor. Luego se alimentan los pescados como segundo orden. Luego las aves se alimentan del pescado y de las mariposas. Segundo orden. Y el zorro se alimenta de la ave, ¿no? Que es el tercer orden. Muy bien. Entonces, acá la A quedaría descartado, ¿no? Porque identifica que la planta produce su propio alimento. No, pues, porque para esto tendría que haber una fotosíntesis, algo, ¿no? Que esté produciendo su alimento. Acá no hay nada. Estaría entre la B y la C. Identifica todos los componentes de una red alimenticia. ¿Todos los componentes estarán o falta algo? Falta Faltaría. la última, profesor. Falta. Faltaría quién se come el zorro. Exacto, faltan los descomponedores, ¿no? Ah, descomponedores, claro. Claro, porque cuando el zorro muere, también va a pasar pues por el sistema trófico, ¿no? Porque el descomponer lo va a descomponer y va a volver nuevamente a la planta. Entonces faltaría eso, ¿no? Entonces, por esa razón no sería la B. Está buena, maestra. Significa que las plantas constituyen primer nivel trófico, sí, pues. ¿Cómo lo identificamos? Muy bien, la colega manifestó, ¿no? Las flechas está indicando de que todo va hacia arriba, ¿no? Y tal vez solamente para complementar, vamos a ver acá en la diapositiva esos niveles, ¿no? Bien. Acá en primer orden están los productores, pues, que son las plantas, los consumidores primarios alimentan de las plantas, como por ejemplo el ratón, algunos insectos, la mariposa, la oruga. Luego tenemos los consumidores de segundo orden, acá las aves, algunos roedores. Luego consumidores terciarios, como por ejemplo las serpientes. Y luego los consumidores cuaternarios, ¿no? Que se alimenta de todo. Pero acá falta algo, ¿no? Para que se complete el ciclo, faltan los descomponedores, ¿no? Las bacterias que van a descomponer cuando mueren, pues, estos seres, ¿no? Entonces, esos son los niveles tróficos de la cadena alimenticia. Muy bien. Entonces, concluimos de que la respuesta correcta sería la A. Estas son preguntas muy reales que vienen en el examen y que nosotros tenemos que identificar pues a la luz de las teorías pedagógicas y a la luz del enfoque del currículum nacional, ¿no? Nosotros sabemos que el currículum nacional se sustenta en el enfoque pedagógico constructivista, social y de pensamiento complejo. Por eso, en cada competencia ustedes van a encontrar que tiene que afrontar un reto complejo. Y esto le va a ayudar a desarrollar competencias. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que sea de utilidad para cada uno de ustedes. Bueno, me voy muy contento. Veo que están avanzando y ya están centrando pues sus respuestas correctas. Muchas gracias. A usted, maestro, muchas gracias. Muy interesante estuvo hoy día. Muchas gracias.